Simplemente sucedió. Podcast. Esta conversación entre locutor y profesor se adentra en la narrativa femenina del simplemente sucedió como mecanismo simbólico para gestionar el deseo, el juicio interno y externo, y la estructura emocional del acto no deliberado. Se analizan sus raíces psicológicas, su función psíquica, el papel del grupo femenino en la validación del relato y la percepción masculina de dicha narrativa. También se abordan sus posibles usos estratégicos, la exigencia implícita al varón y la necesidad cultural de marcos simbólicos alternativos. Locutor. Muy buenas, profesor, bienvenido de nuevo. Hoy vamos a hablar del simplemente sucedió femenino. Profesor. Muy buenas, locutor, encantado de volver a la mesa contigo. El simplemente sucedió femenino parece una evasiva, pero encierra una estructura emocional compleja. No es frivolidad ni mentira, sino otra forma de vivenciar y narrar decisiones. A menudo, cuando una mujer dice eso, expresa que hubo un proceso interno, emocional o simbólico, que no pasó por la racionalización consciente. El momento, la conexión, o incluso una desconexión previa en su relación, crean una atmósfera donde lo ocurrido no se vive como decisión deliberada, sino como algo inevitable. Desde lo masculino, donde la acción suele ir ligada a voluntad y responsabilidad, esto puede sonar a excusa. Pero desde la emocionalidad femenina, el sentimiento vivido en un instante puede bastar para dar sentido al acto, sin necesidad de una lógica narrativa coherente o lineal. Locutor. Parece claro que interiormente necesita sentirlo así, ¿es eso? Profesor. Exactamente. En muchos casos, esa forma de narrarlo es una necesidad interna de darle sentido a lo que ha vivido sin fracturar su propia coherencia emocional. La mujer, al tener una estructura afectiva más global, no fragmentada como la del hombre, necesita que lo que siente y lo que hace mantenga cierta armonía, aunque sea retrospectiva. Si el acto contradice una autoimagen emocional previa, por ejemplo, de fidelidad, de estabilidad o de compromiso, el simplemente sucedió opera como una forma de reconstrucción emocional interna. No racionaliza desde la lógica, sino desde la necesidad de que ese momento haya tenido sentido para lo que sintió entonces, no necesariamente para lo que cree ahora. Si dijera, lo decidí o lo provoqué, tendría que enfrentarse a una ruptura interna mucho más profunda. Así que la frase cumple una función psíquica, proteger la continuidad de su relato afectivo personal. Locutor. Por favor, explica esa función psíquica que mencionas al final. Profesor. Esa función psíquica tiene que ver con lo que en psicología se llama coherencia narrativa del yo. La mente no tolera fácilmente contradicciones que pongan en riesgo la identidad emocional que uno tiene de sí mismo. En el caso femenino, donde el vínculo y la afectividad están entrelazados con la autoimagen, un acto que contradiga sus valores relacionales o afectivos, como una infidelidad o un giro impulsivo, genera una tensión interna muy fuerte. Simplemente sucedió, actúa entonces como un puente simbólico que conecta lo que hizo con lo que necesitaba sentir en ese momento. Necesita integrar ese hecho dentro de una lógica afectiva aceptable para sí misma. Si no, entra en disonancia cognitiva grave, lo que puede generar culpa paralizante, negación o incluso autoagresión psicológica. En resumen, permite que su estructura interna no colapse al tratar de asimilar una acción que no encaja con su yo ideal o relacional. Locutor. Vamos a hacer un paréntesis para explicar lo que es una narrativa, que hay bastante confusión con eso. Al ser ficción parece que es mentira, y de hecho puede haber narrativas engañosas, pero eso es solo una de sus posibles características, no siempre dada. Profesor. Muy buen paréntesis. La confusión con narrativa es común porque se asocia con ficción, como si narrar fuera inventar. Pero desde la psicología y la antropología, una narrativa no es mentira, es la estructura simbólica con la que damos sentido a la experiencia. No vivimos hechos sueltos, necesitamos ordenarlos y conectarlos. La narrativa es como contamos lo que somos, lo que nos ha pasado y cómo entendemos nuestras decisiones. Puede ser realista o ilusoria, coherente o fragmentada, pero no es ficción gratuita, es el marco con el que sostenemos nuestra identidad. Que una narrativa sea falsa es posible, pero no obligatorio. Y carecer de ella, o tenerla muy débil, deja a la persona sin hilo conductor, expuesta al caos emocional. Locutor. Aclaramos que todos necesitamos contarnos lo que sucede, lo que sucedió, y lo que proyectamos para que suceda. Creo que donde más claro se ve lo que es una narrativa es hacia el futuro, si no proyectas nada no ocurre nada. Profesor. Exacto, todos necesitamos una narrativa para sostener la coherencia interna.
Sin ella no hay impulso ni dirección. El pasado nos explica, pero es la narrativa futura la que orienta nuestras decisiones. Proyectar algo, por mínimo que sea, organiza la energía psíquica. Cuando esa narrativa se pierde, por duelo, fracaso o desilusión, no solo hay tristeza, hay desorientación. Y esa pérdida de rumbo puede ser más peligrosa que el dolor mismo. Locutor. Ahora volvemos a por qué las femeninas en general necesitan construir una narrativa para el deseo en el que las cosas simplemente sucedan, entendido lo de sostener la coherencia interna, pero todas las narrativas valen para eso. ¿Qué utilidad tiene esta empresa en particular, y psicológicamente o antropológicamente cuáles son sus orígenes? Profesor. Muy buena vuelta al foco. La narrativa del simplemente sucedió cumple una función concreta en el sistema emocional femenino, con raíces evolutivas claras. El deseo femenino no se activa por estímulo directo, sino por contexto simbólico. Necesita una historia que legitime y contenga lo que va a sentirse o hacerse. Si una experiencia no encaja en la narrativa previa, compromiso, moral, identidad, se crea una micronarrativa que presenta el acto como inevitable o mágico. Eso permite desactivar la culpa y el juicio. Históricamente, la mujer ha cargado con las consecuencias del deseo, embarazo, exclusión, reproche moral. Esta narrativa actúa como salvoconducto simbólico, que transforma la voluntad en emoción desbordada. Así puede sostener su deseo sin romper la autoimagen ni activar el juicio externo. Locutor. El juicio externo espera que esta narrativa se aplique, al menos por parte de su grupo de mujeres. ¿Cuánto valor le damos los hombres a esta narrativa? Profesor. Muy poco, estructuralmente. El juicio masculino, más ligado a lógica y responsabilidad, suele ver esa narrativa como evasiva o deshonesta. Al oír, simplemente sucedió, interpreta falta de control, intención o verdad, porque su marco mental asocia toda acción a voluntad o consentimiento activo. Le cuesta creer que algo emocional o sexual ocurra sin decisión. Sin embargo, hay una paradoja, aunque la rechaza racionalmente, la acepta si encaja con símbolos tradicionales como el misterio femenino o la entrega impulsiva. Puede resultarle incluso atractiva si no implica daño directo. En el terreno erótico, colabora con esa narrativa, pero si se trata de fidelidad o confianza, la invalida. Esa narrativa, entonces, no busca convencer al hombre, sino proteger el relato interno de la mujer y su lugar dentro del grupo. Locutor. Y sus hermanas. Profesor. Las hermanas juegan un papel central en validar o rechazar la narrativa. Mayormente, son ellas las verdaderas destinatarias de ese relato. Es en ese círculo donde una mujer puede encontrar contención emocional, justificación compartida y legitimación de lo vivido sin necesidad de asumir culpa directa. Ahí no se espera una explicación lógica, si el relato mantiene coherencia afectiva, suele ser aceptado. Este mecanismo es profundamente estructural. El entorno femenino, históricamente marginado del espacio de poder externo, construyó su autoridad interna a través de lo emocional, el relato compartido y la interpretación simbólica del comportamiento. Validar el simplemente sucedió es mantener una forma de cohesión grupal y de lealtad, donde lo que importa no es si hubo intención, sino si el hecho puede sostenerse emocionalmente sin dañar la identidad del grupo o de la propia narradora. Locutor. Y que leen entre líneas sus hermanas. Profesor. 88 entre líneas, sus hermanas no solo leen el contenido literal del relato, sino la necesidad emocional que hay detrás. Detectan si está buscando validación, alivio, absolución o simplemente comprensión. Evalúan también si el relato encaja con su propia narrativa interna. Si ella se dejó llevar, pero lo vivió como algo auténtico, se tiende a proteger. Si en cambio el relato muestra grietas, incoherencias, contradicciones, dramatismo excesivo, puede haber juicio velado o incluso ruptura de la lealtad simbólica. En ese grupo, el tono y la postura emocional valen tanto como los hechos. Locutor. Yo creo que lo que se intenta validar es ser deseada sin exponer su propio deseo. ¿Puede ser esto? Profesor. Sí, esa es una clave central. La narrativa del simplemente sucedió permite a muchas mujeres expresar que fueron deseadas y respondieron, sin mostrarse como sujetas activas de su propio deseo. No es que no deseen, sino que culturalmente sigue habiendo sanción cuando el deseo femenino es directo o explícito. La figura de la mujer, arrebatada por el momento, conserva valor simbólico, preserva inocencia, evita lecturas de cálculo, y mantiene una narrativa emocionalmente pura, aceptada por ambos géneros. El deseo se valida si parece reacción, no iniciativa. La frase, no lo busqué,
simplemente pasó, protege su autoimagen y su posición social sin negar el deseo, pero evitando asumir su ejercicio de forma frontal. Locutor. Veo importante para todas las corrientes igualitarias etcétera que piensan que la psique es profundamente plástica, pueden ver este ejemplo, como muchos otros, de que la forma del deseo tiene un gran peso cultural en nosotros, que intenten decirles que deseen de otra manera a ver si lo tienen para mañana. Profesor. Exacto, el deseo, y sobre todo su forma, no es algo que pueda reconfigurarse por voluntad o ideología. Es una estructura donde lo biológico, lo cultural y lo simbólico se entrelazan de forma profunda. En el caso femenino, que el deseo requiera contexto, relato o emoción no es una debilidad, sino un patrón funcional que ha evolucionado y se ha reforzado durante generaciones. Pensar que basta con reeducar el deseo para hacerlo libre o neutro ignora que su narrativa interna no se cambia por decreto. Puedes modificar el lenguaje, pero si el cuerpo sigue necesitando misterio, reconocimiento o inevitabilidad, no hay consigna que lo reemplace. Pedir que una mujer desee como un hombre, o al revés, es desconocer la estructura que sustenta el deseo. No se impone, se comprende. Locutor. Antes hemos hablado que el hombre ve el simplemente sucedió prácticamente como una excusa, pero ¿cómo vería este hombre a una mujer que no desea de esa manera? Profesor. Un hombre, especialmente si está estructurado emocionalmente desde lo masculino clásico, tiende a leer con cierta incomodidad a una mujer que manifiesta su deseo de forma directa, explícita y sin la envoltura simbólica que lo dulcifica. No porque no valore que una mujer tenga deseo, sino porque esa forma frontal rompe con el relato erótico profundo que estructura su atracción, la idea de conquistar, de acceder a lo deseado a través de mérito, tensión o despliegue. Si ella se muestra completamente autónoma en su deseo, sin esa narrativa de entrega emocional o sin el velo del misterio, él puede sentirse desplazado, innecesario o incluso dominado. El deseo masculino no se activa solo por disponibilidad sexual, sino por contraste, tensión y validación implícita. La mujer que desea como un hombre no solo borra el juego simbólico, sino que a menudo despierta desconfianza. Paradójicamente, el deseo femenino muy explícito, aunque moderno y liberado, puede no ser erótico para él, sino disruptivo. Locutor. Permíteme que dude eso último hoy día. A ver, profesor, no se trata de que elimine cualquier narrativa, se trata de que tenga otra en el que ella toma las riendas de sus actos. Esto se puede hacer dulcemente también. Profesor. Tienes razón, locutor, y el matiz importa. No toda narrativa femenina debe pasar por la pasividad. Podría construirse otra, donde la mujer actúe desde su deseo con claridad y profundidad, sin perder carga simbólica. El problema es que esa narrativa aún no tiene respaldo cultural. Quien lo intenta queda entre dos extremos, se la lee como fría o se la fuerza a regresar al papel reactivo. El vacío no está en la capacidad de generar ese relato, sino en la falta de un marco simbólico que lo haga deseable y legítimo. Incluso el deseo masculino no está habituado a esa figura femenina, decidida, sin dureza, sin artificio. No falta voluntad, falta traducción. Mientras no exista un relato colectivo que la sostenga, seguirá siendo una excepción. Locutor. Vale, ahora vamos a tocar la parte más delicada, porque si simplemente sucedió consiste en un tipo de deseo que elude la responsabilidad, esto da una gran capacidad de maniobra estratégica, que será usada o no, pero la posibilidad está. Profesor. Ahí está el punto crítico, locutor. Cuando la narrativa de simplemente sucedió se legitima socialmente, ofrece una gran ventaja, permite moverse emocional o sexualmente sin asumir del todo la carga de la decisión. No implica que todas la usen con cálculo, pero su valor como cobertura simbólica está ahí. Si el entorno no exige coherencia entre deseo y responsabilidad, quien controla la narrativa puede actuar sin rendir cuentas completas. El hombre, cuyo deseo es más explícito, queda más expuesto, se asocia a voluntad y responsabilidad. Ella puede adaptar el relato según el efecto buscado, él, no. Eso genera una asimetría funcional. Si una narrativa permite disolver la responsabilidad según convenga, crea un desequilibrio que no es inocente. Locutor. Pero sería muy ingenuo pensar que no se va a usar muchas veces estratégicamente. Profesor, sí, sería ingenuo pensar que una herramienta narrativa tan eficaz no va a ser usada estratégicamente. En contextos donde hay algo que ganar, validación, evitar reproche, manipular el vínculo o reescribir una situación a posteriori, el simplemente sucedió funciona como escudo. No implica que todas las mujeres lo usen así, pero sí que el marco simbólico lo permite.
Cuando no se exige correlato entre acción y responsabilidad, la estructura favorece el uso táctico. La ingenuidad está en creer que toda emocionalidad es honesta por naturaleza. Locutor. Y ante esto, ¿qué puede hacer un hombre para no ser completamente desconfiado ni completamente ingenuo? Profesor, la posición intermedia que propones es clave. Para no caer en la desconfianza ni en la ingenuidad, el hombre necesita una alfabetización simbólica del deseo femenino. No es vigilar, sino leer, entender que, simplemente sucedió, puede ser una expresión genuina, pero también una forma de evitar responsabilidad sin perder control. Lo primero es no interpretar literalmente lo emocional, en este plano, se comunica más por implicación que por afirmación. Lo segundo es detectar patrones narrativos. ¿Esa persona siempre reacciona, nunca elige? Evita asumir su rol en lo que ocurre. Si el relato siempre la coloca fuera de sus actos, probablemente hay estrategia simbólica. No hace falta confrontar, pero sí salir del juego que te expone. Y lo más importante, tener una narrativa propia clara. Saber qué vínculo quieres, qué forma de deseo puedes corresponder y cuánta ambigüedad aceptas. No hace falta desconfiar, basta con leer desde tu propio marco. Locutor. Y cómo viven internamente las mujeres esta evasión de la responsabilidad. Profesor. Internamente, muchas mujeres no viven esta evasión como una trampa, sino como una forma de protección emocional legítima. Si la narrativa que emplean les permite mantener su autoimagen coherente, como afectivas, espontáneas, no calculadoras, no sienten que estén eludiendo nada, sino preservando su identidad emocional. Otras, más conscientes del desfase entre lo que hicieron y lo que relatan, pueden sentir culpa, pero esa culpa se amortigua si el entorno la valida o si logran reconstruir el relato de forma convincente. La evasión se vive menos como mentira y más como necesidad afectiva. Locutor. Pero algunos hombres se verán obligados a tratarlas como menos adultas. Profesor. Exacto, y eso genera una tensión silenciosa pero constante. Cuando un hombre percibe que una mujer se desliga de la responsabilidad de sus actos a través de narrativas como simplemente sucedió, puede comenzar, consciente o no, a tratarla como alguien menos adulta emocionalmente. No desde el desprecio, sino desde una pérdida de simetría. Si ella no asume su agencia, él asume que debe protegerla, leer por ella, decidir por ella o, en el peor caso, no confiar del todo. Esto deteriora el respeto mutuo y empobrece la relación, aunque externamente parezca que todo fluye. Locutor. Antes dijiste que lo importante es comprender, pues esta misma conversación que pretende justo eso, comprender, puede ser vista por la opinión mayoritaria como profundamente sesgada y perjudicial de alguna manera para la mujer. Profesor. Sí, y eso revela más del clima ideológico actual que del contenido en sí. Hoy, analizar con profundidad las dinámicas femeninas se percibe como ofensivo o misógino. Pero comprender no es acusar. Examinar cómo opera una narrativa no implica negar derechos ni emociones, sino abrir el juego del pensamiento. Este tipo de diálogo incomoda al discurso dominante porque rompe con la simetría emocional forzada. Admite que existen estructuras distintas entre hombres y mujeres, y que no toda aparente debilidad es pasividad, ni todo lo emocional es inocente. Si no se puede discutir esto sin que salten alarmas ideológicas, entonces el pensamiento se vuelve rehén del miedo a ofender. Así, se protege una sensibilidad colectiva a costa de la lucidez relacional. Locutor. Vale, vamos a volver al terreno donde las cosas simplemente suceden, que espera una mujer que haga bien un hombre para darle las riendas y haga que las cosas simplemente sucedan. Profesor. Buena pregunta, porque ahí se invierte la agencia sin que ella lo declare. Cuando una mujer desea que simplemente suceda, suele esperar que el hombre tome el mando simbólico, que lea el contexto emocional, cree tensión, no pida permiso literal, pero tampoco cruce el límite que apague su deseo. No es manipulación, es una forma relacional del deseo femenino. Ese hombre debe proyectar seguridad sin invadir, intención sin ansiedad. Debe sostener la tensión justo donde ella pueda dejarse llevar sin sentirse dominada. Si él duda o consulta en exceso, enfría el deseo, si impone, genera rechazo. Muchos hombres fracasan ahí, o son pasivos o impositivos. Lo que simplemente sucede, suele estar cuidadosamente conducido. Locutor. Máxima responsabilidad en la conducción y cero mérito reconocido para el hombre. Profesor. Tal cual. El hombre que logra que simplemente suceda, carga con toda la responsabilidad tácita de haber conducido bien, sin errores, sin forzar, sin titubear,
pero sin recibir ningún reconocimiento explícito por ello. Si acierta, nada pasó, todo fluyó. Si falla, fue torpe, fue invasivo, fue lento, no entendió. Esta asimetría es estructural, el mérito se invisibiliza porque el resultado deseado es que todo parezca espontáneo, inevitable, natural. En ese marco, la agencia masculina es una competencia silenciosa, debe actuar, pero sin evidenciar que está actuando, debe guiar, pero sin mostrarse dominante, debe generar el clímax emocional sin dejar huella visible de haberlo provocado. Esto deja al hombre en una posición compleja, su éxito está en desaparecer como autor, en borrar su esfuerzo del relato. Y eso no solo exige inteligencia emocional elevada, sino también tolerancia al no reconocimiento. Es el único rol en el juego donde uno debe acertar sin pedir crédito, y en el que el fallo es más visible que el acierto. Locutor. Una última idea que se me ocurre es la afición de algunas femeninas por lo esotérico, el destino, etc., del momento encontrado, o buscado en secreto, que da permiso al deseo. Gracias, profesor. Profesor. Muy buena observación para cerrar, locutor. Esa inclinación hacia lo esotérico, el destino, las señales, los momentos que se alinean, funciona, en muchos casos, como mecanismo simbólico de autorización emocional. No es que crean literalmente en la magia, aunque algunas sí, sino que ese tipo de narrativa externa permite crear una justificación impersonal del deseo, algo más grande que ellas, una fuerza del universo, la energía del momento, es lo que las empuja. El deseo, entonces, no surge de una decisión propia, sino de una especie de orden cósmico que las libera de la responsabilidad plena. Este recurso permite vivir el deseo con intensidad sin tener que decir, lo quise yo, lo elegí yo, me expuse yo. El esoterismo funciona aquí como cobertura simbólica, legitima lo sentido y lo hecho sin implicar voluntad racional. Es la versión poética del simplemente sucedió, con carga espiritual o narrativa añadida. Otro ejemplo más de cómo el deseo femenino, para desplegarse con libertad, muchas veces necesita una estructura simbólica externa que le dé permiso sin que lo parezca. Un placer, como siempre, locutor. Quedo disponible para la próxima.